no fueron tan importantes en el examen, solamente me voy a enfocar en las más importantes. Comencemos por lo que sería el tema 3.1, 2.1, perdón, que trataba acerca de la sustentación de trabajo, la sustentación de tesis. Aquí, por ejemplo, esta parte de los aspectos básicos, yo la usé para preguntas tipo emparejamiento. Es decir, coloco el significado de cada una de estas frases y al lado estarían las diferentes frases para que ustedes vean cuál va con cuál. Ya ustedes conocen ese tipo de preguntas porque es el mismo estilo que apareció en el examen anterior. En segundo lugar, esta parte de gestión de diapositivas y factores personales lo separé como dos preguntas. Aquí igualmente que en el caso anterior coloqué las 5 características con las explicaciones correspondientes para que ustedes se encarguen de emparejarlas. Igualmente con lo que está del lado derecho. Vean que no necesitan estudiarse tan a fondo lo que es la parte de teoría, sino que lo que necesitan es entender qué significa cada concepto. Ahí tienen 3 preguntas que están por allí presentes. Igualmente aquí tomé 5 de estos elementos que están aquí, hice otra pregunta de emparejamiento para no tener que hacer tantas, tantas preguntas, porque hacer una, por ejemplo, para cada una de ellas era como que demasiado engorroso a mi criterio. En cambio así con una sola cubren varios conceptos al mismo tiempo. A mí me gustan las preguntas de emparejamiento por eso, porque los pongo a leer bastante contenido y con eso por lo menos se recuerda. Esta es otra pregunta. Las primeras son de emparejamiento. Y como son 40, 50 preguntas para que le salgan 10, por lo menos la primera pregunta debería ser una de emparejamiento para cada uno, de todas estas que acabo de nombrar. Yo separé el examen, digamos que de esta parte son 2 preguntas creo que le van a salir de la parte de sustentación. 4 de la parte de requerimiento, 2 del otro tema y 2 del otro tema. Es decir, lo que más hay es de requerimientos. Aquí definí, les coloqué una definición y les pregunté si eso era correcto que fuera, por ejemplo, habilidades duras. Entonces coloqué, por decir, combinación de actitudes que hacen de una persona, un agente dado a relacionarse y pregunté, ¿ese es el concepto de habilidades duras? ¿Sí o no? Combinación de actitudes que hacen de una persona, un agente dado a relacionarse, verdadero o falso, que eso se refiere a habilidades duras. Ay, no están ahí. No, No, es falso, simplemente por eso. Recuerden que las de verdadero o falso generalmente tienen una palabrita cambiada. Con una palabrita cambiada cambia el significado. Aquí igualmente tomé 5, hice un emparejamiento y aquí hice otro emparejamiento para salir de esto de una sola vez. Aquí había algo de verdadero o falso. Era algo así como sustentar y exponer es lo mismo. ¿Sí o no? no, No, sustentar No. implica un mayor grado de compromiso, un mayor alcance. La exposición es simplemente resumir algo y expresarlo con fluidez. La sustentación implica, además de lo anterior, demostrar que se tiene dominio tanto metodológico como temático, es decir, es mucho más completa, mucho más profunda. Esto creo que lo omití, esto sí lo omití. Esta ¿cómo es? Otro emparejamiento más para la primera parte. Creo que esta puede ser otra de emparejamiento que coloqué. Casi toda la primera parte era emparejamiento. Esto lo omití, esto también, este cuadro, este otro cuadro también. Eh, Había una que decía que no debo hacer en el caso de estar nervioso o el día antes de la tesis. Entonces le coloqué varias que sí eran correctas y aparecía una de estas que no debe hacer para que ustedes decidieran cuál era la incorrecta. Ajá, esto no lo coloqué.
Esto es nada más que un ejemplo. Y de aquí de este modelo de presentación, aquí veo lo que sí lo coloqué. Ya les voy a decir. Esto. ¿A qué se les parece este concepto que está aquí dentro de la tesis del marco teórico? ¿Qué elemento por lo general ustedes trabajan que es de 40 palabras? Una cita corta APA. Entonces yo les coloqué a qué más o menos equivalente cuando hacemos nuestros elementos de la diapositiva referidos al marco teórico. Entonces son equivalentes a lo que hacemos cuando trabajamos con las citas cortas en APA, que su máximo recuerden que es de 40 palabras exactamente. Ya por allí, eso sería todo con respecto a la diapositiva que habla de sustentación. Vamos con la siguiente. Vean que ahí no hay, son dos preguntas de sustentación que nada más le van a aparecer. Vamos a ver la siguiente. De todas maneras no se confíen, no es que no voy a dejar la de sustentación por fuera porque es muy fastidioso, no la quiero hacer, etcétera. No, traten de hacer todo su examen porque no saben dónde le va a faltar punto. Ahora aquí, esta es la que tienen que estudiarse bastante. Esta es la de requerimientos. De las 10 preguntas, 4 tienen que ver con esta diapositiva de requerimientos. Es decir, que de los 20 puntos, 8 corresponden a la parte de requerimiento. Yo coloqué 2, 4, 2 y 2, porque me pareció que este era el tema que tenían que cubrir mejor. Entonces, aquí tenemos, deben tener clara una definición de lo que es un requerimiento. Aquí tienen varias ideas, deben juntarlas en una sola. Una cosa importante es esto que está aquí. Creo que está en una pregunta verdadero y falso. El requerimiento siempre debe ser algo que el sistema tiene que hacer. El requerimiento siempre va a ser una función que se debe cumplir. Si no contestan, no sigo, porque se supone que estoy tratando de que, Claro, profesor. claro que, repito, la pregunta es, el requerimiento siempre es una función. ¿Sí o no? Falso, Viendo el dibujo. falso. Sí, profesor, es una No, función. no Falso. siempre. El requerimiento también puede ser una restricción, algo que no debemos hacer. Recuerde que el requerimiento puede ser de tipo funcional y de tipo no funcional. El requerimiento funcional son esas cosas que debemos hacer que nos solicita el cliente, el usuario, mientras que el no funcional incluye restricciones propias del sistema, propias del negocio, cosas que el sistema no debería hacer. Por lo tanto, el requerimiento puede ser tanto una función como una restricción. La respuesta correcta de eso sería falso. No siempre va a ser solo una función. Vieron que ahí se confundieron con algo tan sencillo. Lo tienen y lo tienen aquí al frente. Si lo hubieran tenido en el examen, colocaban que sí, que siempre era una función nada más. Aquí está, hablamos de funcional y no. Aquí esto siempre lo coloco. Aquí están las características del requerimiento. Creo que hice dos preguntas con esto. Para que ustedes le hagan una cuestión de emparejamiento. Cada definición con qué término va. Aquí está una pregunta de ¿por qué los requerimientos debemos verificar su consistencia? Recuérdense que es similar a lo que hablamos de las pruebas unitarias y de integración. Un requerimiento por sí solo puede parecer estar muy bien elaborado, pero cuando lo combinamos con otro puede resultar inconsistente. Aquí también tenemos por qué un requerimiento debe ser completo. Los elementos que a veces nosotros descuidamos, los detalles que no tomamos en cuenta, puede ser que en
en la práctica, cuando el sistema esté funcionando, nos conduzcan a diferentes tipos de errores y problemas. ¿Qué otra cosa aquí hay? Recuerden que los requerimientos se generan en el lenguaje natural del cliente. Son generados por el cliente. El cliente es quien nos dice cuáles son los requerimientos y por lo tanto vienen en su lenguaje natural. También es válido decir que son generados en el lenguaje técnico del negocio. Es decir, si el cliente es un médico, los requerimientos van a venir en el lenguaje técnico del área de la salud. Aquí tenemos estas preguntas, las coloqué ahí en el examen. ¿Qué es un requerimiento? Ya hace rato les di la idea. ¿Quién establece los requerimientos? El cliente. ¿En qué lenguaje? ¿Lenguaje natural o lenguaje técnico del cliente? Creo que usé la palabra lenguaje natural. ¿Cómo se clasifican? Funcionales, no funcionales. ¿Con qué actividad fundamental se están vinculados la generación de requerimientos? Recuerden que hay 5 actividades fundamentales que las vimos en la unidad 1. Comunicación, planeación, modelado, comunicación, planeación, modelado, construcción y... Ya, déjenme que por aquí estoy oyendo un ruidito de fondo, déjenme silenciarlo. Y despliegue. Ahora, ¿con cuál de esas 5 actividades nosotros podemos vincular a los requerimientos específicamente? ¿Aló? Dígame. Comunicación, ¿Ah? a la comunicación. Con comunicación exactamente. Porque en la comunicación es donde el cliente realmente genera los requerimientos. ¿Ves? Vean que estamos Requerimientos. hablando de la generación de Ajá. requerimientos específicamente. Claro, es donde el cliente pues le Nos especifica dice al lo que quiere. programador, no dice lo que desea, ¿no? Ujú. Entonces, esa es Y una cómo lo pregunta que está en el examen, creo que desea. está tal cual se las acabo de decir. Aquí tenemos, vean que aquí algo importante, los requerimientos funcionales siempre son de tipo específico, son particulares para el caso que estamos trabajando. Los requerimientos no funcionales son de tipo general, son comunes para el área del negocio o para el modelo de desarrollo que estamos utilizando. Ajá. Aquí tenemos finalidades. No me acuerdo, creo que esto no lo nombré. No me suena. Esto sí. Estas dificultades, las diferentes dificultades que se pueden presentar cuando estamos tratando de generar los requerimientos. Creo que hay dos. Esta, sobre todo esta. La otra creo que no, la usé nada más que esta de aquí adelante, muchachos. Ujú. Tenemos la parte de la gestión de requerimientos. Aquí tenemos, hey, niños, aquí tenemos lo que son las diferentes etapas de la gestión de requerimientos. Hay que definir cada una y hay que decir con cuál de las 5 actividades fundamentales de nuevo: comunicación, planeación, modelado. Vamos a ver aquí si esta vez la pegan. Construcción y despliegue. Hay que decir con cuál de estas 5 actividades se relaciona cada uno. La obtención de requerimiento, que es la misma identificación o generación, dijimos que va con comunicación. La parte de la especificación del requerimiento pertenece a la planeación. Ya esas son dos preguntas diferentes. La única que está intermedia entre dos etapas es el análisis, que pertenece tanto a planeación
como a comunicación. Este es un punto intermedio donde estamos procurando entender el requerimiento. La administración generalmente la vinculamos más con la parte de modelado. Entonces, allí tienen con qué actividad se relaciona cada etapa de los requerimientos. Inclusive se puede relacionar también con planeación, pero yo la meto más en modelado porque es donde ya hacemos los diferentes formatos y diagramas para hacer el seguimiento. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí está la explicación. Este dibujo no le hice mucho caso. A ver, estas palabritas que están en rojo sí les hice caso. Aparecen en el examen. Ajá. ¿En qué consiste la especificación de requerimiento? Entonces había, por ejemplo, opción de que decía en identificar, generar los requerimientos. En seleccionar, jerarquizar los requerimientos. En entender, explicar los requerimientos. O en realizar el seguimiento y control. Bueno, cuando hablamos de la parte de especificaciones, deben estar pendientes que especificación y requerimiento no es lo mismo. El requerimiento es esa necesidad en el lenguaje natural del usuario, del cliente. El requerimiento es la forma técnica o la expresión formal de un requerimiento, la cual se presenta en el lenguaje técnico del desarrollador, es decir, que puede ser usada para construir modelos que posteriormente sean codificados. Aquí está, que es una especificación, simplemente la expresión formal de un requerimiento. ¿En qué lenguaje se presentan las especificaciones? En el lenguaje técnico del desarrollador. ¿Quién genera las especificaciones? ¿Quién genera las especificaciones? ¿El cliente o el desarrollador? Desarrollador. Desarrollador. El desarrollador, efectivamente. ¿Con qué actividad fundamental dijimos que estaba vinculada a las especificaciones? No las voy a volver a escribir porque ya me cansé de escribir lo mismo varias veces. Comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. ¿Con cuál de ellas? Planeación. Planeación, pero lo dicen con un miedo, con una duda, que no pareciera que se los acabo de decir hace un minuto. El análisis de requerimiento estaría vinculado entonces con comunicación y planeación. Los formatos para nada los puse, así que no se preocupen por formato. Ajá. Esto. Ajá. Esto. Simple. Otras actividades. Este concepto está por allí para que ustedes digan a qué se refería. Están varios términos con este concepto. Está el concepto de trazabilidad que aparece más adelante. Se pregunta si los requerimientos se mantienen fijos durante todo lo que es el desarrollo del software. ¿Qué creen ustedes? No. No, porque ellos pueden cambiar en cualquier momento. Así como pasó con los celulares, que primero lo que interesaba era comunicación y nada más. Luego pasó a interesar el tamaño, o sea, la portabilidad. Luego pasó a interesar la funcionabilidad. Y ahorita interesa es la parte de que sea más potente. Entonces, así como estos fueron cambiando los requerimientos para los celulares, en el desarrollo de software igualmente los requerimientos pueden ir cambiando. Están estos tres conceptos para que relacionen cada uno en emparejamiento con su definición. Está el concepto de trazabilidad, que sí lo coloqué. Esto es correctamente. No me recuerdo que esto no lo coloqué, no me recuerdo bien.
No, esto no lo coloqué. Esto sí. La definición de cada uno de estos tipos de requerimientos según su cumplimiento para que ustedes la emparejen. Y también la coloqué como una pregunta donde coloco la definición de uno de ellos y coloco los tres nombres más coloco funcional, no funcional, por decir algo. Para que ustedes digan a cuál se refiere. De todo hay un poquito, muchachos, no se crean. Yo hago el examen y yo meto preguntas todo el contenido que les he dado, pero no, trato de no salir de ahí nunca. Esto, demostrables. Esto también está en emparejamiento. Esto está, como les dije, en una de esas que tienen que seleccionar con la definición, si es funcional, no funcional, obligatorio, recomendable o opcional. Esto sí no. Esto sí. ¿Cuál es la importancia de la interfaz de usuario? Características, no. Recomendaciones, bueno, ya esto lo hablamos hace un rato. Estas recomendaciones sí están. Recuerden que los requerimientos funcionales son específicos del proyecto que estamos realizando. Los no funcionales son generales, son válidos para cualquier otra aplicación que pertenezca a la misma rama del negocio. Eh, Cada requerimiento puede generar varias especificaciones. Esto no. Esto es lo mismo que ya acabo de decir. Este es el ejemplo. Esto no. Esto no. Esto tampoco. Este sí. Este es cuando les hablo ahorita de la importancia de la interfaz de usuario. Aquí está la respuesta. Ya sería, esta es la segunda. Recuerden que esa es la que tiene más peso en el examen, esa diapositiva. Vamos con las otras que son más rápidos, porque ya tardamos bastante con esa. Profesor, una consulta. Dígame. Con respecto al trabajo de final de semestre, es sobre la elaboración de un software de Mm, clínica, me parece. sí, pero vamos a tratar de hacerlo. Me parece que va a ser difícil que usted cumpla con ese requerimiento, muchachos, realmente. ¿Hay alguno que ya esté Yo trabajando estaba con eso, que haya avanzado? preocupado. Sí, claro, yo estoy que lo avance ese tema, pero creo que no se está conversando del tema en los grupos que usted ha formado. Ajá. No No, a sé si final de cuentas como los nos grupos quedan, los formaron ustedes mismos, pero... Mira, como vean, nos quedan vamos a hacer algo. 5 minutos, 5 minutos, no sé si podemos tocar alguito del tema, ¿no? Ajá. Mira, ve, a mí me encantaría que ustedes presentaran un proyecto tipo eso hecho en cuanto a clínica. Eso fuera lo mejor que pudiéramos hacer para el curso. Pero en caso de que sea demasiado inconveniente, es que eso, inclusive eso está hecho para que lo hagan individual, pero en caso de que sea demasiado inconveniente, hacemos, como hice la vez pasada, una doble evaluación. Le trabajo en base a 20 a los que trabajen con proyectos y en base a 16, a 15 a los que trabajen con teoría. Y hago una parte de teoría y una Profesor, parte de... porque a mí, Ajá. a mí sí, sí me interesaría trabajarlo como proyecto, desarrollar el software de clínica que usted ha pedido. Ujú. A mí sí, sí me interesaría hacerlo así, Bueno, ¿no? ahí lo que, ahí lo que podemos hacer es, las personas que estén interesadas pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp fuera de hora de clase y yo me encargo de ir asesorándolo como haciendo, digamos que esa parte de comunicación como que yo fuera el cliente. Ya, perfecto, está Las bien. personas que quieran dejarlo para trabajar solamente con la parte de teoría, que no quieran aprender, practicar mucho que digamos, no se preocupen tanto que yo voy a buscarles una opción para que también puedan presentar su evaluación sin problema. Claro está, si hay Mire que si hay algunos que inclusive trabajan con la parte en el grupo práctica, veo esos que van no, a tener más notas. por eso veo que en el grupo, por ejemplo, dicen que no todos tienen grupo. Otros que tampoco han estado desde el inicio, también como yo he entrado a la clase 3 me parece, y Sí, como que pero estamos de un todas poquito maneras lo ahí siguiente, preocupados por el tema, ajá, ¿no? de todas maneras lo Preocupados. siguiente, lo de trabajo en grupo es opcional. Ese sistema, con lo Bueno, pequeñito que yo lo pedí, también lo podían hacer de manera individual. Yo les acepto el sí, trabajo porque en, lo sí, veo pequeño, no lo veo tan grande, yo les ¿no? acepto el trabajo Creo en que grupo por cuestiones de que para facilitarles, pues. En vez de bueno, trabajar una bueno, sola persona, puedan trabajar hasta tres.
Pero Ah, ya eso de excelente, grupo no es que yo les voy a excelente. asignar el grupo. El grupo lo tienen que ustedes establecerlo y avisarme a mí. Por ejemplo, Perfecto. usted supongamos que diga, no, yo voy a trabajar con Albracio y Ame. Entonces me dice, profesor, yo voy a trabajar con Albracio y Ame y quiero intentar hacer la aplicación. Así usted no la termine, así usted avance, yo igualito le voy a poner una calificación si hizo el esfuerzo, por lo menos aprobatoria. Ya si lo logró correctamente, debería tener una muy buena nota. Pero eso Bueno, va a depender del esfuerzo de cada uno. Imagínense que ustedes estuvieran en la vida real, en la práctica profesional. El cliente no los va a andar persiguiendo a ustedes para que ustedes le hagan la aplicación. Si él les propone y usted no hace mucho caso, simplemente va a buscar otra persona que se encargue. profesor, para con usted comunicarse es a través del WhatsApp del grupo Sí, o no, del algún grupo no. Yo les di mi número de teléfono desde un principio, que es donde pueden mandar sobre todo mensajes. Si van a llamar a algo, me avisan primero por mensaje. A ver, 946. porque no lo tengo su Aquí se lo teléfono. estoy colocando en pantalla. Sí, 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 lo estamos viendo, profesor. Ese es el número de WhatsApp donde se pueden comunicar conmigo. Por favor, no después de la hora de Ok, clase, ok. generalmente después de las 10 de la noche ya no contesto mucho porque ya estoy montando los videos y cuestión y se me colapsa el internet y eso y después lo que hago es acostarme a dormir. Comprendo. A partir de las 9 de la Pues mañana, disculpe, como es está. 70515. No, 7-1. 715. Sí. Pasa que se me movió y hablando se me movió y quise arreglarlo y quedó peor. Ok, ok. 715, Entonces, correcto, profesor. preferiblemente después de las 9 de la mañana, antes de las 3 de la tarde, que es donde estoy más desocupado. Ok, profesor. Entonces, simplemente que quiera trabajar, mira, me encantaría que por lo menos un grupito hiciera su trabajo práctico como debe ser. Lo que pasa es que yo entiendo que las Ya. limitaciones, el COVID y todo lo demás nos están frenando. Sí, sí, se comprende, se comprende. Bueno, Ya. Ok, vamos a profesor. buscar aquí, trazabilidad, sencillo, vamos a ir por aquí. Vamos a ver, aquí lo principal, ya está, la nombré hace un momento. Esto también la nombré hace un momento que también es importante. Vamos a buscar aquí preguntas así. Eh, Esto es aspecto importante. No, esta no la nombré, no la... El requerimiento creo que este cuadro creo que lo puse para algo, no me recuerdo. Esto sí, esto sí lo puse entre las preguntas. La definición. Los propósitos también están entre sus preguntas. Ujú. Esto no. Este no. Esto sí. Esto también. Tienen que buscar en los videos la explicación. Esto sí. Esto también. Las conclusiones, siempre meto las conclusiones. Nos queda casi nada. Vamos a revisar la última diapositiva ya para terminar, muchachos. Vamos a revisar la última diapositiva porque ya no, ya estamos listos de tiempo. Vamos a ver qué había por aquí. Es una medición. Esta definición sí. Esto no. Esto sí. Esto sí. Esto también. Esto también. Esto, claro está, las características. Esto también. Estas también. A ver, ¿qué más? Esto no. Esto sí. Esto también. Esto no. Esto no. Esto no. 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 Nada de ejemplos.
Ujú. Esto sí. Esto también. Creo que esto es una pregunta de verdadero o falso. Esto no. Es demasiado básico. Aquí hay una pregunta de verdadero y falso de este dibujo. Esto sí, claro está. Y creo que ahí termina. Bueno, muchachos. Ahí está más o menos. Esto no. Este dibujo sí no lo puse. Ahí sí hay algo más. No. Ahí tienen, muchachos. En pocas palabras, eso fue más o menos lo que traté de ubicar en su evaluación. Ahí deberían, por lo menos con ese resumen, ubicarse bastante mejor en cuanto a los contenidos.